todos, quiero compartirles hoy un tema acerca de la fe y quiero abrir en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que somos justificados por la fe. Justificados quiere decir que somos justos a causa de la fe. Cuando tú tienes fe, entonces te conviertes en justo. Gracias a Dios porque creemos. Pero la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe es esperar algo bueno. Pero la fe no es sola. La fe viene por oír la palabra de Dios. La única forma de que exista la fe es de que haya una palabra. Por lo tanto, por eso la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes una palabra, eso despierta la fe. Pero hay algo que es contrario a la fe, que también viene por una palabra, y es el temor. El temor también viene por una palabra, pero viene por una palabra mentirosa. En cambio, la fe viene por una palabra verdadera, una palabra de verdad. La fe viene por oír la palabra de Dios, pero el temor viene por oír la palabra del enemigo, la palabra del diablo, una mentira. La fe viene por una verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La fe despierta, la palabra despierta en ti la fe. La fe espera lo bueno, pero el temor espera lo malo. Por lo tanto, el temor también es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero es malo lo que estás esperando. Por lo tanto, por eso dice la Biblia que somos justificados por la fe, por medio de la cual tenemos paz para con Dios. O sea, nosotros creemos en Dios, por eso nosotros tenemos la fe dentro de nosotros, por eso nos convertimos en justos, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad, les da un derecho de ser hijos de Dios. Entonces, hablando de que el temor es lo contrario a la fe, vemos en Proverbios capítulo 10, versículo 24, que dice que lo que el impío teme, eso le vendrá, pero al justo le será dado lo que desea. El temor es un acto de impiedad, pero la fe es un acto espiritual. Date cuenta que solamente los impíos temen. Lo que el impío teme, eso le vendrá, porque el impío está seguro de que algo malo viene. Pero al justo le será dado lo que desea. Recuerda que en Proverbios se muestra mucho esas dualidades, esas dos cosas contrarias. Muestra primero la forma de impiedad y muestra después la forma de justicia. Entonces, lo que el impío teme, que está esperando algo malo, porque el temor es lo que espera algo malo, eso le vendrá. Pero el justo que espera lo bueno, desea lo bueno, al justo le será dado lo que desea. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas que son del espíritu. Por lo tanto, nosotros que somos de Dios, nosotros pensamos en las cosas que son del espíritu, por lo tanto creemos, por lo tanto tenemos fe, no temor. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 15, dice que Dios es amor y que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso es lo que dice 1 de Juan capítulo 4. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el que no ha conocido, si tú lo puedes leer, 1 de Juan 4, dice que el que no ha conocido el amor es el que tiene temor. El que tiene temor en su vida no ha conocido a Dios, porque el temor espera lo malo. ¿Cómo tú puedes esperar lo malo teniendo a Dios en tu vida? No puedes esperar lo malo. Es algo totalmente antibíblico esperar lo malo, sino tienes que esperar lo bueno, porque eso es el amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor es lo contrario a la fe. Y recuerda lo que dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Y me gusta cómo se lo dice Pablo a Timoteo. Lo voy a buscar aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1. Versículo 7, se lo dice claramente Pablo a Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate que
No viene de parte de Dios el temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Dios nos ha dado a nosotros no es cobardía, no es temor, porque eso no viene de parte de Él. Si te acuerdas, cuando Dios le habla a los profetas, cuando Dios le habla a la gente, al pueblo de Israel, le dice, no temas, sino créeme. Porque lo que Dios quiere es que nosotros le creamos, que tengamos fe en nosotros, que esperemos lo bueno de Él. Ahora, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, tenemos que esperar eso bueno de Dios en nosotros. No podemos esperar la voluntad del diablo, que está en Juan 10:10. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la voluntad del diablo. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, la fe que está en ti, por lo cual tú crees esa palabra, está esperando lo bueno de Dios, la voluntad de Dios para ti. Pero el temor cree a las mentiras del diablo. Así que en nosotros no debe haber temor, porque Dios nos ha dado ese espíritu a nosotros. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque es claro, cuando tú crees, se te nota. Cuando tú crees, la gente lo puede ver. Santiago capítulo 2, versículo 17. Tenemos que leer esto porque es una verdad para nosotros. Yo me he dado a la tarea de no caminar más en lo que yo creo que pienso, sino que tengo que caminar en lo que realmente dice la palabra. No puedo andar mostrando otra cosa, sino siendo testigos, verdaderos testigos, mostrando la perfecta voluntad de Dios en nosotros. Tenemos que disfrutar eso. Capítulo 2 de Santiago, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe se nota, la fe si no se hace, no puede ser fe, es otra cosa. La fe se nota, el temor también se nota. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso mucha gente que escucha una palabra y despierta la fe, porque recuerda que la fe viene por el oír la palabra. La única forma de que exista la fe, la única forma de que tú hayas creído es que hayas escuchado una palabra. Por ejemplo, si tú escuchaste que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ahora crees que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por lo tanto, te atreves a hacer cosas que Dios te manda a hacer porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero si en un momento tú no haces las cosas, no haces eso, crees que no puedes hacerlo, entonces esa fe se muere. Pero la fe puede volver a resucitar por la palabra, porque la fe viene por la palabra de Dios. Y la fe, si no tiene obras, se muere. Ahora, las obras, si no tienen fe, también son muertas. Eso es lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice que lo que no proviene de fe es pecado. Lo que tú haces sin fe, eso es muerto, eso es pecado, eso es vano. No te sirve para nada. Así que tienes que hacer las cosas en fe, creyendo la palabra de Dios. No hacemos las cosas porque creamos que es buena solamente, sino porque Dios nos las está diciendo que hagamos. Haz las cosas con fe. Yo conozco mucha gente que hace las cosas porque son buenas, pero nosotros no solamente las hacemos porque son buenas, sino porque creemos en Dios, porque sabemos que Él nos las dijo, porque confiamos, porque las hacemos con fe. El que duda de algo se condena a sí mismo, porque el temor trae en sí castigo. Por eso el que no ha conocido el amor todavía tiene temor en su corazón. Por eso nosotros vivimos en fe. El justo vivirá por la fe. El justo vive creyéndole a la verdad de Dios. El justo vive viviendo y creyendo la voluntad de Dios para su vida, no esperando las cosas malas. Yo conozco mucha gente que conoce a Dios, pero no sé por qué espera cosas malas. Si la voluntad de Dios para sus hijos es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que el enemigo ha mantenido una credibilidad en la gente y le dice, no, Dios dice que Él es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor para los impíos. Dios es fuego consumidor para los que esperan que algo malo viene de parte de Dios, como los impíos. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero al justo le será dado lo que desea. Salmo capítulo 20 también lo dice, que el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón, porque Dios sabe que ahora tú estás conectado con Él. Eso es lo que tú haces lo que crees en tu corazón. Si puedes decirlo, yo hago lo que creo. Yo hago lo que creo. Tienes que confesarlo, tienes que decirlo. Tienes que creer en tu vida que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Pero alguno dirá, dice el versículo 18 del capítulo 2 de Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe
por mis obras. La única forma de que se note lo que tú hagas es que se vea. Se tiene que ver lo que tú crees. Lo que tú crees se nota en lo que haces. Haz una lista, el reto, si lo puedes hacer, haz una lista de las cosas que has hecho, de las que estás haciendo, y te vas a dar cuenta de lo que crees. Las cosas que haces es lo que tú crees. Tú hoy eres fruto de lo que creíste, pero serás fruto de lo que creas hoy. Así que lo que tú creas, eso recibes. Lo que tú esperas, eso recibes. Porque si tienes temor, estás esperando algo malo. Y si tienes fe, estás esperando algo bueno. Así que yo te reto hoy a que despiertes esa fe en tu vida y puedas actuar. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice el versículo 19. Bien haces, está bien que creas. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios por lo menos tiemblan porque ellos temen. El temor es para los impíos. El temor es para ellos, para los Satanás y sus demonios. Porque ellos temen, ellos esperan algo malo. Pero nosotros estamos ahora bajo la cobertura de Dios y por lo tanto estamos bajo la sombra del Omnipotente y por eso estamos esperando de Él socorro. Estamos esperando de Él bendiciones sobrenaturales. Eso lo creemos. Recuerda que la fe viene por la palabra. Y Deuteronomio 28 dice que las bendiciones de Dios vienen cuando tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. La palabra te bendice porque tú estás escuchando y la fe viene por oír la palabra. Y cuando tú oyes la palabra se despierta tu fe y actúas en esa fe. No actúes sin fe. Porque recuerda que Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué bueno que nosotros podemos disfrutar el estar con el Señor. Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros humanamente, que los nuestros humanos, y nuestros caminos humanos son más los caminos de Dios son más altos que los caminos humanos nuestros. Pero ese es el pensamiento de Dios, porque los que son espirituales piensan en las cosas del espíritu, pero los que son carnales piensan en las cosas de la carne. Andan en lo natural. Nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios, creyendo en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y por eso Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, quiero leértelo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice que ¿quién podrá entender los misterios de Dios? ¿Quién podrá discernirlos? Vamos a ver cómo lo dice exactamente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Por acá. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Los pensamientos de Dios son más altos. ¿Quién los conoció? ¿Quién le instruirá? ¿Quién podrá entrar a la mente de Dios a instruirle? Y viene una promesa extraordinaria para nosotros. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso ya nosotros podemos decir que nuestros pensamientos son como los de Dios, porque son espirituales. Porque los pensamientos de Dios están en nuestra mente, no porque nosotros hayamos elevado nuestros pensamientos, no, sino porque ahora tenemos la mente de Cristo en nuestros pensamientos y podemos pensar los pensamientos de Dios que son más altos y podemos caminar los caminos de Dios, porque ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8 dice que los que son hijos de Dios, esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Qué bueno que podemos disfrutar eso de parte de Dios. Somos y hacemos lo que nosotros creemos. Así que yo te reto a la fe. Y quiero terminar con Juan capítulo 14, que dice algo extraordinario. Yo sé que tú crees en Dios, pero tienes que encontrarte con este versículo que me transformó la vida cuando lo leí. Capítulo 14 de Juan, desde el versículo 9 quiero leerte. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjate que Él está creyendo en el Padre que está en Él y por eso Él puede actuar creyendo que el Padre está en su vida. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ojalá nosotros podamos decir todo el tiempo, si no me creen a mí, si no me creen a lo que les predico, créanle a las obras. Miren lo que hago y sabrán en lo que creo. Sabrán cuál es mi Dios. Miren lo que hago y sabrán en quién he creído. Qué bendición.
Y dice este hermoso versículo que es una gran promesa para nosotros. El mismo Jesús diciéndonos, de cierto os digo. Yo no sé por qué Jesús tiene que decirnos que lo que Él va a decir es cierto. Yo creo que queda sobreentendido que cuando Él habla es verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el diablo es padre de mentira. Por eso la fe viene por creer una verdad de Dios. Pero el temor viene por creer una mentira. Y el único que es padre de mentira es el diablo. Dios no puede mentir. Por eso no tienes que temer. Por eso tienes que creer, porque Dios habla verdades para que tú creas y vivas en fe. Recuerda que la fe viene por oír la palabra. Así que dice, de cierto os digo, Jesús diciéndonos con toda certeza, el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, recuerda las obras, la fe sin obras es muerta en sí misma. Y no puede haber obras sin fe porque también son obras muertas. Así que Jesús dijo que las obras que Él hizo, nosotros también las íbamos a hacer. Las obras que yo hago, Él las hará también. Qué bonito. Y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dijo, las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora, ¿qué obras hizo Jesús? Sacarás una lista larga de sanidades, de liberaciones, de transformaciones, de milagros, de cantidad de cosas. Eso también lo haríamos nosotros. Jesús dijo, si tuvieras fe, así sea con un granito de mostaza, tú podrás mover una montaña de un lado a otro. Jesús dijo, las obras que yo hice, ellos también las harán. Solamente con creer. Esa fe que dice Romanos, que somos justos por la fe en Cristo Jesús. Esa fe que despierta en nosotros las ganas de hacer las cosas, creyendo en ese Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que crezcamos en eso. Cuando tú crees, verás la gloria de Dios. Recuerda que Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Solamente tienes que creer y vas a comenzar a disfrutar cosas. Seguramente si no has recibido algo es porque no has creído. Porque eso es lo que dice la Biblia. Lo que tú crees es lo que tú recibes. No lo que tú sabes. No lo que tú entiendes. Es lo que tú crees en tu espíritu. Porque la fe no es natural. La fe no la puedes manejar tú. La fe es del Espíritu de Dios en tu vida. Y eso va a producir en ti un crecimiento integral, un crecimiento en todas las cosas. Para el que cree, todo le es posible. Yo no creo que haya algo imposible para el que cree, porque el que cree confía en Dios. Y la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. En eso estamos viviendo nosotros. Eso es lo que estamos creyendo, eso es lo que te estamos retando a ti. Y recuerda que tú eres un justo y el justo por la fe vivirá. Yo quiero bendecirte con esta palabra y es lo que quería hacer este día para ti. Y Dios despierte tu fe. Yo creo que esta palabra ha despertado la fe que hay en tu corazón y hoy puedes creer. Recuerda que debes creer, que la fe viene por oír la palabra. Y hoy has escuchado una palabra y ha despertado tu fe. Yo te bendigo. Si estás enfermo, declaro que hay sanidad porque creo que Dios te sana. Y Dios, la voluntad de Dios es que estés en sanidad. Si tienes alguna necesidad, yo creo que Dios te suple todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la palabra. Yo creo que esa palabra despierta mi fe y por lo tanto creo que hecho está en tu vida. Así que si tú crees que necesitas de Dios, yo creo en el Dios que dice tercera de Juan versículo 2, que Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias por apartar este tiempo y te bendigo en el nombre de Jesús. Todo te sale bien porque crees. Eres un justo y el que cree, para el que cree, todo le es posible. El justo por la fe vivirá. Dios te bendiga.